Bienvenidos a Así que quieres hablar de... yo soy Alex Oroe, director ejecutivo de Gets Better México, y como cada semana estamos aquí de regreso por Homosensual, el medio, el portal LGBT más visitado en México y Latinoamérica. Y como siempre aquí vamos a desmenuzar algunos temas que pudieran ser como complejos, abrumantes, intimidantes, y cada semana tenemos a una persona distinta, experta en la temática que vamos a abordar. Y esta semana... estoy muy contento porque, aparte de que le admiro mucho, pues ya llevaba un rato yo pensando en invitarle, pero creo que justo esta semana que hablamos sobre el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, intersexfobia, todas las LGBTQ-fobias, no había mejor persona que mi querido Alejandro Brito para hablar de este tema. Y justo el día de hoy nos acompaña Alex Brito, que es director general de Letra S. Bienvenido, tocayo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alex. Es un gusto estar aquí con ustedes, con el auditorio de Homosensual y en tu programa particularmente. Muchas gracias a ti por venir. Mira, quienes seguramente mucha aquí de la audiencia ha escuchado de Letra S, nos hemos encontrado particularmente en los últimos años con mucho trabajo de investigación que han hecho justo en temas que refieren a la violencia hacia personas LGBT. Pero quienes no conocen, Letra S es un medio especializado en temas de salud, sexualidades y VIH y SIDA. Y este es una publicación que se publica en La Jornada. Y pues, Alejandro, tú eres el director general de este suplemento. Pero también en tu caso, algo que aprendí en mi research sobre ti es de que eres historiador. Eres historiador de profesión y terminaste en el periodismo, y justo coincido con cosas que te he escuchado comentar al respecto cuando hablas de eso, que justo son profesiones que se conectan, que tienen mucho en común, ¿no? Pero cuéntanos un poco más de ti, de tu labor y cómo surge Letra S. Sí, pues muy bien, como tú decías, Alex, yo tengo un pie en el periodismo y otro en el activismo, ¿no? Desde hace ya muchos años, fíjate, yo participé en la primera marcha LGBT que se hizo en la Ciudad de México en 1979, así que ya corrió mucha agua, ¿no? Eh, y mira, Letra S surge precisamente por otra pandemia, por la pandemia de VIH, que como todo mundo sabe, afectaba principalmente a los hombres homosexuales, gays, y hombres que tienen sexo con otros hombres, sobre todo en Occidente, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica y en los países europeos, ¿no? Y bueno, y entonces había mucha desinformación, mucha fake news, como la que estamos viendo ahora con la pandemia de COVID-19. Había mucho ataque, había mucha homofobia contra el colectivo gay y homosexual, ¿no? Se le culpaba de expandir la epidemia del VIH. Incluso hasta la propia Iglesia Católica, el Vaticano, decía que era un castigo divino, ¿no? El VIH. Entonces, un grupo de amigos, entre comunicadores, activistas, médicos y demás, nos organizamos para ver de qué manera combatíamos toda esa desinformación que se estaba dando sobre el VIH, y hacíamos como una labor de informar realmente de lo que era la epidemia de VIH y combatir la homofobia, ¿no? Entonces creamos un suplemento periodístico con el nombre de Letra S, como ya tú has mencionado. Letra S es Salud, Sexualidad y Sociedad. Antes se llamaba SIDA, Salud, Sexualidad y SIDA. Eh, y nos enfocamos a esa labor, ¿no? Llevamos a cabo varias batallas culturales y discusiones, yo diría también. Discutimos sobre el estigma que pesaba sobre las personas con VIH, particularmente los homosexuales y los gays. Y nos enfocamos a diseminar información.
objetiva, veraz y basada siempre en información científica. Pero no nos conformamos con eso, sino también creamos una agencia de noticias, ¿no? Que se llamó Notiese, porque lo que queríamos era pues expandir. Y entonces empezamos a enviar notas diarias sobre el VIH a todos los medios del país para que la reprodujeran de manera gratuita, nada más mencionando nuestro nombre, ¿no? Y así fue como con estos dos medios de comunicación nos fuimos posicionando en la opinión pública, ¿no? Que de pronto nos vieron ya como una referencia en el tema, ya no solamente del VIH, sino también incursionamos en los derechos LGBT y otros temas, ¿no? Y entonces nuestras notas de Noties eran reproducidas en medios, sobre todo del interior del país, y por esta labor periodística en 2001 nos dieron el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? El Premio Nacional de Periodismo e Información en el ramo cultural, ¿no? Y déjame decirte que recuerdo entonces estaba el presidente Fox, acababa pues tenía un año de haber asumido el poder, y fue la presidencia la que lo entregó. Antes lo entregaba la presidencia, el Premio Nacional de Periodismo, y recuerdo la turbación del presentador cuando nos presenta y nos dice que a Letra S, un medio dedicado a defender derechos LGBT, le dan el Premio Nacional de Periodismo. Se turbó al decirlo, no sabía bien a bien si estaba leyendo bien, estaba realmente sorprendido. A mí me dio mucha risa porque además el premio se constituyó un equipo independiente para seleccionar a los ganadores de puros periodistas, no fue quien no nos seleccionó el gobierno, no nos seleccionaron un grupo de periodistas. Colegas. Exactamente, ¿no? Y fueron ellas y ellos los que nos premiaron. Y cuando pues nos toca que nos entregue el premio Fox, pues sí hubo mucha turbación y mucha sorpresa, ¿no? No se lo esperaban, ¿no? Un gobierno conservador premiando a un medio gay, como que no cuadraba, ¿no? Y de ahí para el Real hemos insistido, hemos estado, fíjate, hemos sobrevivido a pesar de toda esta revolución tecnológica que ahora está, que afortunadamente ya hay muchos medios. Antes éramos el único medio que hablaba de estos temas y lo hablábamos de una manera directa. Creo que fuimos de los primeros que nombramos las cosas como deberían de ser, sin eufemismos y sin dar rodeos, ¿no? Pero ahora veo que ya hay multiplicación y gracias a las redes sociales, pues un ejemplo es tu programa, ahora ya hay muchas voces, ¿no? Hay una multiplicidad de voces que ya tienen sus propios canales de difusión, ¿no? Y nosotros todavía, pues, sobrevivimos, todavía tenemos nuestro público, todavía nos leen, nos buscan y seguimos ofreciendo esta información, ¿no? Queremos también ser siempre un espacio donde se polemice, donde se cuestione, no solamente hacia el poder, sino también cuestionar entre, digamos, posiciones ideológicas, políticas y teóricas, ¿no? Claro que justo en el tema de la comunidad siempre es algo muy cuestionado, ¿no? De qué tan monolítico la opinión, las ideologías son, pero hay mucha diversidad en nuestras propias poblaciones y que al mismo tiempo, conforme vamos entendiendo, ¿no? Experiencias que le son características a ciertas poblaciones, y poblaciones trans, mujeres trans en particular, u hombres trans, mujeres lesbianas cis, etcétera. Vamos entendiendo cada vez mejor las violencias a las que se enfrentan y que creo que también justo el trabajo académico que han llevado, ¿no? Por justo trabajar toda esta información y basarla en hechos científicos, documentados, ¿no? Y facilitar esta comunicación, estos contenidos a medios, ¿no? Creo que es también una labor súper importante porque hay pocas, si no bien, a lo mejor ustedes son, o por mucho tiempo fueron los únicos que estaban haciendo esa labor, ¿no? Y que eso también les ha llevado a tener colaboraciones regionales, porque pues en Latinoamérica la situación
puede ser muy similar, ¿no? Cada rincón del continente con su propio contexto. Pero háblanos un poco sobre esas colaboraciones recientes de estas alianzas, de justo documentar los crímenes de odio en Latinoamérica. Sí, hemos sido parte de algunas coaliciones, todavía lo somos, de algunas redes regionales, ¿no? Del VIH, formamos parte de la coalición LGBTI que hace trabajo en la OEA y particularmente somos parte de la red regional Sin Violencias LGBTI que se dedica a registrar casos sobre todo de homicidios contra personas LGBTI, pues presuntamente motivados por la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Somos organizaciones que coincidimos en esta labor. Creo que Letra S y una organización de Brasil fuimos las pioneras, las primeras, en empezar a registrar estos dolorosos casos, ¿no? En los años 90 empezamos a registrarlas. Y luego de ahí otras organizaciones de otros países, como Colombia Diversa, por ejemplo, esta organización muy relevante en Colombia, lo empezó a hacer imitando nuestra labor, ¿no? Y así se fueron dando organizaciones que empezaron a registrar, ¿no? Tomándonos como ejemplo, ¿no? Entonces fue una labor pues que se propaló afortunadamente por la labor que iniciamos algunos y algunas, ¿no? Y ahora en esta red nosotros vamos a presentar nuestro informe regional el próximo mes, ya se los haremos llegar en junio. Ahorita nada más está formada por 10 países, tú sabes que muchos de los esfuerzos que se hacen depende de los recursos que uno obtenga, que uno logre conseguir de las financiadoras internacionales y ahorita nada más nos ha permitido extendernos hasta 10 países. Pero pensamos cubrir todo el continente y el Caribe, porque también estamos incluyendo al Caribe ahorita nada más de habla en español, ¿no? Todavía no a los de habla inglesa. Pero bueno, pueden, de todos modos, pues nuestros informes anteriores los pueden acceder en la página de la red regional Sin Violencias LGBT, así, Sin Violencias LGBT, y ahí pueden acceder a la información que hemos elaborado y registrado. Oye, y hablando ya sobre justo las violencias en contra de nuestras poblaciones, un poco para alguien que a lo mejor sea o no sea de la comunidad LGBT, pero que no necesariamente esté tan empapado de pues los contextos que en nuestro propio país, ¿no? En varios, en todo el país, incluso en Ciudad de México, que pudiéramos verla como esta ciudad de derechos y de muchos avances, pues tiene sus demoles, ¿no? Entonces, para quienes no estén tan al tanto no solamente del trabajo que ustedes han llevado, sino del contexto de las violencias, ¿por qué México, la famosa estadística, ¿no? De el segundo país más violento con personas LGBT después de Brasil? Ok, ¿qué significa y por qué, por qué está la situación así? ¿Por qué hay esta violencia desmedida en contra de personas LGBT por su orientación sexual o identidad de género? Sí, aquí nada más quisiera hacer una precisión. Sí, somos el segundo lugar después de Brasil en número de muertes violentas LGBT en términos absolutos, ¿no? Porque somos los países mayormente poblados, ¿no? Pero ya si lo vemos por tasas, ya no somos el segundo lugar, ¿no? Sí seguimos estando por debajo de Brasil, pero somos el quinto. Países como Venezuela, Honduras y República Dominicana están por encima de México, ¿no? De acuerdo al número de homicidios LGBT con el número de habitantes, ¿no? Entonces, en términos relativos, estaríamos como en el quinto lugar, ¿no? ¿Y por qué se da? Yo creo, bueno, hay muchos factores del por qué explicar esta violencia. Si uno esperaría que hubiera menos discriminación, menos ataques, menos agresiones, porque pues, se ha avanzado en el reconocimiento de derechos, ¿no? Pero no es así. Nuestros registros
nos muestran que, con excepción del 2020, en los años anteriores siempre fue en ascenso el número cada año, ¿no? Cada año que registrábamos era un número mayor de asesinatos de personas LGBT, ¿no? ¿Por qué se dan estos, no? Aquí solamente tenemos hipótesis, teorías, no tenemos realmente ahora sí como se dice vulgarmente, los pelos de la burra para explicar este problema tan complejo, ¿no? Pero las comunidades LGBTI hemos ganado mucha visibilidad en lo que va del siglo, del 2000 acá. Estamos ahora sí, yo me acuerdo esa consigna cuando empezamos en las primeras marchas LGBTI, gritábamos, estamos en todas partes, ¿no? Y yo creo que ahora es cuando nos estamos dando cuenta que sí, en efecto, estamos en todas partes, ¿no? Por fortuna, ahora hay muchos espacios ya, digamos, públicos en donde uno puede expresar su afecto con personas del mismo género, ¿no? Pero esta misma visibilidad que hemos ganado, hay gente que no la tolera, ¿no? Hay gente intolerante, hay gente machista que no tolera esas expresiones, ¿no? Que le parece que estamos transgrediendo, digamos, un sistema binario de género, de cómo deben comportarse mujeres y hombres, ¿no? Y que la expresión de afecto entre dos personas del mismo género queda fuera de lugar dentro de este binarismo de género, ¿no? Que somos una amenaza para niños y niñas, ¿no? Porque somos una mala enseñanza y los niños y niñas pueden aprender como si la orientación sexual y la identidad de género se pudiera elegir, ¿no? En fin, que no toleran esta presencia pública nuestra que nos hemos ganado y entonces actúan en consecuencia, ¿no? Ya desde la burla y hasta el homicidio, el asesinato, ¿no? Entonces, desgraciadamente, una de las explicaciones va por ahí, ¿no? A esta mayor y creciente visibilidad también la ha acompañado una mayor expresiones de homofobia, lesbofobia, transfobia y bisexofobia. Por eso vemos, por ejemplo, en las encuestas de CONAPRED, cómo las personas LGBT somos el grupo de la población en México más discriminado, ¿no? Con mayor grados de índices de discriminación por encima de cualquier otro grupo que también históricamente discriminado, como la población indígena, por ejemplo, ¿no? Y vemos ahí que la gran mayoría de hombres gays, de lesbianas y de personas bisexuales nos reprimimos a la hora de estar en público, de expresar nuestro afecto, ¿no? Ese es uno de los resultados que a mí la verdad me llama mucho la atención, ¿no? Que todavía a estas alturas no tengamos esa elemental libertad que tienen todas las personas, ¿no? De expresar lo que somos, de expresar a quien queremos, de expresar nuestros sentimientos libremente, ¿no? Ese es un derecho elemental y ese no lo podemos ejercer completamente, ¿no? Los gays, lesbianas y bisexuales siempre andamos viendo en dónde sí y en dónde no, ¿no? En dónde nos agarramos la mano y en dónde nos soltamos, ¿no? Para evitar recibir agresiones, ¿no? Y hay personas que ni siquiera tienen esa opción, ¿no? De simular o de pasar inadvertidos, ¿no? Como las mujeres trans o las personas no binarias o las personas, digamos, los hombres, pues que tienen expresiones femeninas, ¿no? Los hombres gays. Ellos están, como decía Carlos Monsiváis, imposibilitados de fingimiento, ¿no? No pueden usar la estrategia del fingimiento para pasar desapercibidas y evitar agresiones, ¿no? Y esas son las personas más expuestas a las agresiones, a las discriminaciones y a la violencia, ¿no? En nuestros registros siempre son las mujeres trans las que mayormente son asesinadas. En el último fueron 52%, siempre es más de la mitad de las víctimas son mujeres trans, ¿no? Y ahorita hablabas también hace rato de cómo desde los medios de comunicación ustedes así iniciaron, ¿no? Teniendo esta incidencia de posicionar información
verificada, información científica, ¿no? Y ahora veo, o sea, solamente me imagino o me puedo imaginar lo difícil que debe haber sido picar piedra, ¿no? En los inicios de Letra S, ¿no? Y de, pues, entregarles no solamente contenido gratuito, sino pues ya un trabajo detrás ahí muy, muy importante de peladita y a la boca, literal, ¿no? Para que nada más lo compartan, lo usen. Pero habían muchas otras barreras el que pudiera salir a imprenta o el que lo pudieran usar en radio o en televisión. El contraste ahora de cómo cada vez que se toca el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia, o cualquier tema de que se hable de algún crimen de odio, siempre veo una referencia a algún trabajo académico de ustedes. Un poco, ¿cómo ha sido ese avance y cómo sientes el termómetro hoy en día con los medios de comunicación tradicionales, mainstream, ¿no? En temas de contar de forma más digna nuestras historias. Sí, mira, y déjame empezar por una anécdota. Nosotros también fuimos víctimas de discriminación en los medios de comunicación al comienzo. Nosotros comenzamos no en La Jornada, sino en el Periódico Nacional, que era un diario del Estado, era un diario del Estado mexicano, no pertenecía al Estado y directamente a Gobernación. Y cuando nosotros armábamos nuestro suplemento en el Nacional, de pronto en meses adelante, cambiaron de dirección, entró una nueva directora, que por cierto fue directora del Canal 11. Y ella me llamó a mí siendo director del suplemento y me dijo que en un medio oficial no se podían publicar cosas como la que nosotros estábamos publicando, ¿no? Se refería a las fotografías que nosotros publicábamos de hombres gay besándose, de hombres gay pues semidesnudos, y además relatos, además testimonios, ¿no? Publicábamos ahí testimonios y relatos y nuestros reportajes, por ejemplo, íbamos, bueno, los reporteros y reporteras iban digamos, por ejemplo, a los cuartos oscuros y se reportaba lo que ahí pasaba. Y esta mujer, esta Enriqueta Cabreras, es un hombre, nos dijo que eso no era posible publicarse en un medio oficial, ¿no? Y nos dijo que nos pidió que censuráramos, que no habláramos de homosexualidad en el diario, ¿no? Entonces, pues yo pues la verdad no acepté, le dije que eso era homofobia y que pues si no me dejaba tocar ese tema, que mejor me iba, ¿no? Y por fortuna para nosotros fue realmente, pues ahora sí que una oportunidad, porque fuimos y tocamos la puerta de La Jornada, y La Jornada nos abrió completamente las puertas y nos dijo, incluso la directora me dijo, pero ¿qué hacían allá si este suplemento es de aquí, va con nuestra línea editorial, ¿no? Y en efecto, ya con La Jornada hemos tenido absoluta libertad, no nos han censurado nada, y pues aquí seguimos, ¿no? Y en cuanto a los medios de comunicación, yo veo mucho avance. Yo creo que el activismo LGBT, las movilizaciones que hemos hecho, la presencia pública que hemos ganado, han terminado por educarlos, ¿no? Han terminado por educarlos, los hemos educado a decir claramente, a diferenciar las identidades, las diversidades de orientaciones sexuales y de género, ¿no? Yo lo veo claramente en el caso de los homicidios o de los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia y bisexofobia, ¿no? Hay cada vez menos medios que se refieren a las mujeres trans en términos peyorativos, ¿no? Claro, están los medios que son amarillistas y alarmistas, que de eso viven. Esos ya no van a cambiar. Esos ya no van a cambiar. Pero cabezas como las que veíamos en los 90s o todavía a principios de este siglo, que decía lo mató por maricón o en defensa de su honor, ¿no? No. En defensa de su honor o cosas
o el Mataputos, por ejemplo, en el 2005, cuando sí se le nombró a este asesino serial de gays, ¿no? Mm, Ya esas cabezas ya no las veo, ¿no? Ya no. Culpando a la víctima, ¿no? Lo mató por ser homosexual o la mató por ser lesbiana, ¿no? Es decir, culpando a la víctima, ¿no? Ya esas cabezas ya no las veo, ¿no? Todavía hay cosas, sí, que muestran las fotografías de una manera muy, muy indigna de las víctimas, ¿no? Muy morbosa, pero bueno, presentan ese tipo de fotos de todas las víctimas, sean o no LGBTs, ¿no? Ya te digo, ujú. estos son medios alarmistas que quizá podamos, ahí yo no soy muy optimista de que podamos hacer algo, pero te doy otro ejemplo. El periódico La Prensa era uno de los más amarillistas al tocar estos temas. Un grupo de activistas metió una queja con APRED, esto fue a principios del siglo, y obligó a la prensa a reunirse con este grupo de activistas y llegaron a un acuerdo e incluso la prensa le cedió un espacio a este grupo de activistas, ¿no? Entonces sí, yo he visto una apertura de los medios hacia el tema, ¿no? Más respetuosa, sobre todo de los medios serios, ¿no? De los medios Claro. que nosotros pues más o menos reconocemos, ¿no? Que ya tienen mucha tradición, ¿no? Pero de lo que va a cómo trataba el tema el Universal, a cómo lo trata ahora, hay mucha diferencia. Y nada más menciono un periódico, por ejemplo, nada más, ¿no? Claro, no, no, me imagino que ahí podrías contar mil y un historias, ¿no? De todas ese picar piedra con medios de comunicación. Y para ir cerrando, digo, yo podría quedarme aquí platicando horas, pero me interesa mucho tu opinión sobre lo que sigue, ¿no? O sea, con el trabajo que ustedes llevan, lo que han documentado, los esfuerzos regionales que llevan en documentar casos de crímenes de odio en contra de personas LGBT, el trabajo que siguen teniendo con medios de comunicación como suplemento. También eres una persona muy, muy referente en muchos espacios, que si con el CONAPRED, que si, eh, en fin, todos estos espacios académicos de activismo y estas redes que se han generado y estás en constante incidencia, ¿no? De, pues para Ujú. hacer estos cambios, para ir afinando cosas. ¿Qué hace falta, primero que nada, de parte del Estado, ¿no? Eh, en toda esta parte de políticas públicas contra la discriminación, siento que también a veces nos vamos muy a lo punitivo. ¿Qué hace falta de parte del Ejecutivo, pensando ahorita del Ejecutivo, ¿no? Por hacer para, pues, contribuir a que las cosas con el tema de la violencia y de lo que vemos reflejado en el trabajo académico de ustedes, pues vaya disminuyendo y vayamos bajando de ese ranking, ¿no? Primero ahí, ¿qué hace falta ahí con el Estado? Mira, como lo mencionabas, el trabajo de incidencia también ha sido parte de nuestro trabajo. Nunca nos lo propusimos. Cuando empezamos a hacer nuestra labor en los medios, dijimos, nada más vamos a ser comunicadores, o sea, no nos queremos convertir en activistas. Bueno, pues acabamos siéndolo, ¿no? Porque la situación nos lo exigió, ¿no? Porque se necesitaba una labor de incidencia política con estas instituciones, con el Estado. Y déjame decirte que es la labor más difícil, más tediosa, más agotadora, ¿no? Más Mm, desgastante, porque parece que vas ya, te reúnes con las autoridades, con las instituciones, que a lo mejor hay alguna voluntad política de hacer algún cambio, pero te enfrentas con ese monstruo que tiene años funcionando de manera inercial, y cómo romper esa inercia de funcionamiento es de verdad un obstáculo real, ¿no? Yo creo que ni modo, nos toca seguir empujando, tratando de que funcionen las cosas, de que realmente se hagan, porque un político, una autoridad puede estar de acuerdo contigo, pero de ahí a que la puede echar a andar, hay todavía
diferencia, ¿no? No solamente es cuestión de voluntades, ¿no? Hay miles de reglamentos, hay leyes, hay protocolos, hay o falta de, ¿no? Entonces se vuelve una cosa, pues, que hay que avanzar. Parece que avanzas 2 pasos y retrocedes uno, ¿no? Lo he visto en el trabajo que hemos tenido con las fiscalías, ¿no? Las instituciones, por ejemplo, la Fiscalía de la Ciudad de México ahorita está muy abierta, la fiscal tiene mucho interés en el tema, se creó una unidad de investigación de transfeminicidio, ¿no? El año pasado, y hemos tenido muchas reuniones con el personal de ahí, pero los avances son desesperadamente lentos, ¿no? Entonces, ni modo, necesitamos, porque lo más fácil es denunciar, ¿no? Claro, hay que Pero ser ya, tercos. sí, exacto, exacto. No nos queda otra, Alex, que ser, como tú dijiste, ser muy tercos. Sí, totalmente. Y el otro sentido de la pregunta es, para quien nos escuche, familias, docentes, la sociedad en general, ¿qué hace falta ahí que a lo mejor hemos estado haciendo bien y qué hace falta por mejorar en ayudar a cambiar estas actitudes? Mira, yo te mencionaría un sector o una palabra, educación. El sector educativo, la Secretaría de Educación Pública ha estado muy ausente. Si tú ves, jamás se ha pronunciado, no asiste a las reuniones, es muy poca la interacción y la incidencia que hay dentro de la Secretaría de Educación Pública, y me parece lamentable porque la labor que puede hacerse desde ahí es fundamental, ¿no? Yo creo que las encuestas de CONAPRED nos revelan que quienes están padeciendo más de la violencia y de la discriminación son las adolescencias, ¿no? Las adolescencias LGBT. Y incluso ahí hasta cabe la autocrítica, porque las organizaciones LGBT hemos descuidado mucho a esta población, ¿no? Con excepciones de las madres y padres de infancias trans, ¿no? Pero me parece que la educación es muy importante, ¿no? Y pues no le han querido entrar, parece que el sector educativo es un búnker, ¿no? Inexpugnable, ¿no? Es que todavía existe mucho ese prejuicio de que si a las niñas y niños les hablas de orientaciones sexuales diversas o de otras identidades de género y que las personas pueden cambiar su identidad de género o cambiar su nombre, perdón, los estás empujando a hacerlos gays, lesbianas o trans, ¿no? Y ese prejuicio está muy arraigado. Entonces, ese sector de la población nos hace mucha falta y la educación ahí tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo. Totalmente, totalmente. Ahorita me decías justo, lo mencionaste en un par de ocasiones, el prejuicio de los más fuertes en nuestra contra es que nos pintan siempre como un peligro para las infancias, ¿no? Cuando, pues eso desconoce de que en principio hay infancias LGBT, ¿no? Desconocen esa etapa en nuestras No, existencias. no Y lo creen, no lo no lo creen. creen, es como que en algún punto de tu historia algo te pasó, ¿no? Hay Un esa idea. amigo te indujo, ¿no? O sufriste una violación y ya te volviste gay, ¿no? Sí. Sí. Entonces, creo que reflexionando un poco que del lado de It Gets Better, que hace 10 años que surgimos, nos dimos cuenta que también había un poco trabajo, sí había, por supuesto, siempre ha habido gente que lo ha intentado y lo ha llevado, pero el trabajo con jóvenes siempre está muy estigmatizado, ¿no? Hay como esa Sí. barrera. Y Y, déjame decirte, aprovechando, Alex, que nosotros también tuvimos un proyecto con jóvenes y con familias, con sus familias, porque pensamos que había que involucrar a las familias de estos adolescentes en el DIF del DF, ¿no? Y todavía sigue porque se independizaron, formaron su propio grupo y ese grupo Cuenta Conmigo, ¿no? Que se de formó ahí como, viene Cuenta Conmigo. fue un proyecto de letra S, exactamente.
Órale, eso no me la sabía. Eso no me Sí, la sabía. siempre nos ha gustado empujar proyectos nuevos, como sembrar, ¿no? Como abrir camino. Eso es lo que ha hecho mucho Letra S en diferentes temas, ¿no? Wow, no, pues mira, o sea, como decía, siempre ha habido esfuerzos, pero es una de las áreas más difíciles para poder entrar, ¿no? Y hacer algún tipo de trabajo por justo lo que pesa este prejuicio, ¿no? Pero con las redes sociales también como que cambió el juego para bien, para mal en algunas cosas, pero ahí, en el caso de It Gets Better, nos dio el chance de no pedir o esperar la autorización, el permiso de las familias o las escuelas para hablar con jóvenes, ¿no? Y creo que igual, por lo que hemos visto en avances mediáticos, medios de comunicación, totalmente no existiría este espacio, no existiría Homosensual sin el trabajo que ustedes han llevado en Letra S. Y para la gente que quiera saber más sobre su trabajo y contactarles, ¿cómo pueden encontrarles en redes sociales, su sitio web? El sitio web es www.letras.org.mx, así fácil. Y nuestras redes sociales son @letraS. También como Letra S nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Súper, sí, letra S o sea, deletreando S. Exacto. E-S-E. Letra E-S-E. Exacto. Súper. Querido Tocayo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido y toda mi admiración y mi cariño por lo que has hecho y por... Tú a lo mejor no hemos tenido tantas colaboraciones como me gustaría, pero en los espacios en donde hemos coincidido, las veces que he colaborado contigo, siempre has sido de las personas más generosas con lo que sabes, con tu tiempo, y te agradezco mucho que hayas venido. Para mí fue un placer, Alex, este intercambio de puntos de vista y este espacio que nos brindaste. Muchas gracias. Pues nos vemos, nos vamos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en otro episodio de aquí de Así que quieres hablar de. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook Watch o en el canal de YouTube de Homosensual. También está disponible esto en podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y creo que ya o hay más. Ya me pueden encontrar como Alex-Roe en Twitter y en Instagram. Ahí nos pueden sugerir pues, temas que les guste que abordemos aquí. Y nos estamos viendo la próxima semana. Bye.